El Señor nos habló en este inicio de año, dándonos esa dirección que es, ahora sí que hermanos, tiempo de aprovechar bien el tiempo, porque los días, dice la palabra, son malos. Y estaba meditando entre semana este pasaje, y hoy vamos a hablar esta palabra que tengo para ustedes de parte del Señor y para poder compartir. Y le puse por aquí un nombre y vamos a hablar acerca del sueño de Eutico. Así vamos a titular esta enseñanza hoy. Allí en los bosquejos había puesto inicialmente otro título, pero el original es el sueño de Eutico. ¿Sí? Y en un momento vamos allí a Hechos 20, pero quisiera nada más leerles esta exhortación de parte de Dios respecto al tiempo. Y miren lo que dice 13:11 de Romanos. Y esto, conociendo el tiempo. En otra ocasión, allá en Efesios, el apóstol dijo, aprovechando bien el tiempo, y a las iglesias el Espíritu Santo les instaba a que aprovecharan bien el tiempo como creyentes y en su fe en Jesucristo. Él les está diciendo esto, hermanos, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Miren por qué razón. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta es otra exhortación a aprovechar el tiempo, hermanos. La razón más importante ahí está, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Hermanos, nuestra redención, nuestra salvación está cerca. Y es necesario que tú y yo estemos aprovechando muy bien el tiempo, pero aquí vemos una condición en la cual se encuentra mucho pueblo, y Dios nos guarde también. Y si estamos en esta condición, que Dios nos despierte. Dios nos quiere despertar diciéndonos hay que aprovechar el tiempo. Y es aquellos que están en un sueño. Miren lo que dice ahí. Es hora de levantarnos del sueño. Es gente, hermano, que está dormida. Espiritualmente hablando, está dormida. O viviendo en una especie de sueño. En una especie de dormitar. Entonces el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas y se da cuenta de todo, y a la iglesia le dice, en ese estado no estás aprovechando bien el tiempo en tu fe. No lo estás aprovechando. Y entre otras cosas, lo que queremos ver hoy son las razones por las cuales viene sobre nuestra vida espiritual ese sueño o ese estado. Porque ahí lo dice, levántate. En otro, creo que es en Efesios, que también dice, levántate tú que duermes, ¿no? Y te alumbrará Cristo. Sí, ¿verdad? En Efesios, disculpe, no recuerdo, pero es lo mismo. A otra iglesia es, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, hermanos, yo creo que por la gracia del Señor habrá algunos de nosotros aquí en este lugar que, gracias al Señor, han sido y están siendo despertados. Probablemente por mucho tiempo estuviste en una especie de sueño, inactividad, digamos, dormido. Sí, tal vez yendo los domingos, sí, congregando, conociendo la Biblia, etcétera, pero tu vida espiritual por dentro con un sueño, con un pesar. Ese estado espiritual hay que evitarlo, hermanos, porque debemos aprovechar bien el tiempo.
Y si por mucho tiempo hemos estado dormidos, hoy es el día en que podemos despertar, hermano. Y si ha venido sobre nosotros algo de sueño, decirle: Señor, despiértame, ponme alerta, porque los días son malos. Y ahora observen este personaje que aquí les puse yo. Probablemente algunos recuerden la historia, algunos no. Eutico. Vamos a ver qué pasó con este creyente, con este hijo de Dios, porque Eutico se cayó y se durmió. Primero se durmió y luego se cayó, hermanos. Entonces vamos a leer ahí en Hechos capítulo 20. Hecho compartido este verso para de alguna forma introducirnos, para posteriormente ver este ejemplo. Hechos capítulo 20. Y ver cómo es todo esto una realidad espiritual. Hechos 27. Vamos a leer hasta el versículo hasta el versículo 12. Y miren lo que dice el verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Muchas lámparas. Y dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces aquí tenemos la historia de este joven, hermanos, que se cayó, que se durmió, se cayó. Y hermanos, no fue culpa de Pablo. No fue culpa de Pablo, sino que sobre todo era la condición espiritual de Eutico. Porque hay veces que hermanos dicen, o a veces bromeando, dicen: no, ese hermano predica muy largo. Pues Pablo, ¿cómo se le ocurre predicar tanto? Pues lo durmió. Sin embargo, si analizamos bien la historia, no fue asunto de Pablo, hermanos, sino fue un asunto del estado espiritual de ese joven llamado Eutico. Eutico. No estaba pasando algo con él, indudablemente. No soportó, digamos, en cierta manera, en cierta forma, esta intensidad con la que estaba llevando Pablo la obra, y esos discípulos que ahí estaban. Como dicen, no les pudo seguir el paso. No les pudo seguir el paso. Y se habla pues nada más de él, que fue el que se durmió y se cayó. Y así habemos muchos creyentes, hermanos, que la semana pasada se decía, debiendo de ser ya maestros, tenemos necesidad de las cosas básicas. Aquí, Eutico, debiendo de ser ya alguien de verdad que pudiera seguir el paso,
de estos discípulos que ahí estaban reunidos, vemos que no pudo. Lo intentó, pero no pudo. Ahora, lo que yo quiero que vean, en primer lugar, fíjense las cosas que aquí menciona estos pasajes, por lo menos del verso 7 al verso 8. Y estaban ahí ya en la reunión, estaban ahí reunidos. Y miren lo primero, era una reunión de discípulos. Fíjense, el primer día de la semana, reunidos, ¿qué? Los discípulos. Aquí no había solamente en esta ocasión no era solamente una reunión, digamos, de domingo, de personas que, bueno, a veces van, a veces no. Yo les invito a que consideren aquí esa palabra, discípulos. Un discípulo, hermano, es más que un simple oidor y que un simple creyente. De hecho, Jesucristo lo dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, ¿qué? Seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Pero se fijan que Él dice: si mis palabras permanecen en vosotros y yo verdaderamente serán, ¿qué? Como que el Señor está diciendo, hay una especie, digamos, de estado espiritual. Hay los que son discípulos y definitivamente hay los que no son discípulos. O somos o no somos, uno de dos nada más. Catalogados como discípulos del Señor. Pero aquí vemos una selección. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, junta a los discípulos. Discípulos son aquellos que ya han alcanzado madurez en el Señor, que han entrado a esa formación. Discípulo, de ahí se desprende, por ejemplo, la palabra disciplina. Es gente ya que ha determinado rendir su vida a Cristo y que Cristo haga con él uno de sus discípulos. Discípulos. Es un proceso, no todos somos discípulos. Habrá algunos que están en el proceso y algunos que en verdad ya somos un discípulo del Maestro. Pero aquí Pablo toma a los discípulos y miren lo primero que hacen, hermano: parten el pan. ¿Se fijan? ¿Qué es eso? Espiritualmente hablando, ¿qué simboliza eso? Partir el pan, hermano, simboliza tener comunión y armonía con unos con los otros. Partieron el pan, hermano. Iban a celebrar probablemente lo que es conocido como la Santa Cena o la Cena del Señor. Parten el pan, pero yo quiero que vean que partir el pan es una comunión los unos con los otros y con Cristo. Característica de un verdadero discípulo, hermano, tiene comunión con otros creyentes y está en armonía con otros creyentes. El Salmo lo dice, que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán grande y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Porque podemos estar juntos, pero ¿qué cuando no hay armonía en alguna congregación? ¿Qué cuando no hay armonía en alguna reunión de estudio bíblico? Sino lo que hay es contención. Y uno contra otro y otro contra los otros y estos contra... Ahí, hermano, de verdad la cosa está mal. Ahí no hay discipulado y ahí no está el Señor. Ahí lo que hay es contención. Pero Pablo dice, ¿saben qué? No podemos entrar a la presencia de Dios disgustados, peleados, unos contra los otros, contenciosos los unos contra los otros. Miren qué lindo, hermanos, todos tenían las mismas cosas en común y partían el pan todos con todos.
Qué linda reunión, ¿no? Qué linda reunión. Y Pablo les enseñaba. Claro, era Cristo en la vida de Pablo. El verso 7 dice, la última parte, y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta, ¿qué, hermanos? La medianoche. ¿Saben qué es eso, hermanos? Había abundancia de palabra, de enseñanza. Fíjense cuánta palabra había en la vida de Pablo. Ayer lo veíamos también. Que, hermano, probablemente esta reunión estaba comenzando por ahí de las 6:30 de la tarde. Y comenzó a predicar y a predicar y a predicar, de tal manera que el discurso, hermanos, imagínense ir un día a la congregación y que ¿cuánto duró la enseñanza? 6 horas. ¿Cuánto duró la enseñanza? 6 horas. Porque cayó el Espíritu Santo, porque había abundancia de palabra. Hoy en día, hermanos, entre menos dure la predicación, mucho mejor. Hoy en día, entre menor tiempo posible sea lo que nos van a decir, mucho mejor, porque nosotros estamos ocupados, porque nosotros, etcétera, pero esto es para los discípulos nada más. Por eso Pablo no juntó a cualquiera, juntó a gente que sabía que tenía esta capacidad. Había abundancia de enseñanza, hermano. Qué tremendo eso. Una predicación de por lo menos 5 o 6 horas. Fíjense lo lleno, lo saturado que estaba Pablo de la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Qué linda palabra en reunión. Hay comunión entre los hermanos, abundancia de pan, abundancia de palabra. Y aquí nadie se quería ir, aquí nadie quería que se terminara. Y hay otro detalle aquí en el verso 8. Y había muchas lámparas. Y miren dónde era la reunión, en el aposento alto donde estaban reunidos. Ese es otro detalle. Muchas lámparas. Naturalmente hablando, la lámpara es para alumbrar. Una lámpara sirve para alumbrar, hermanos. Para iluminar. Para iluminar. Y espiritualmente las lámparas, ¿saben qué representan? Las lámparas representan la revelación. Había muchas lámparas. Las lámparas espiritualmente simbolizan alumbramiento. De tal manera que había exposición de la palabra, pero también había revelación. Por eso Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Lo han leído? Entonces había palabra, pero no solamente había palabra, había revelación de la palabra, había mucho alumbramiento en esas vidas. Fíjense, hermanos, la calidad de reunión que se estaba llevando en ese lugar. Esta es una reunión discipular, una reunión a la manera de Dios. Armonía, comunión, abundancia de palabra, abundancia de revelación, hermano. Qué reuniones tan gloriosas tenían en aquella época, ¿no? Hoy cuántos sustitutos no hay. Y hoy para tratar de sustituir esto. Pero esto es lo original, esto es lo genuino, lo verdadero. Y yo insisto, hoy en día cuántos sustitutos no hay en la iglesia para todo esto. Y esto muchas de las veces escasea. Escasea. No hay.
Y por cuanto no hay, pues tratamos de rellenar, de sustituir. Pero hermanos, qué gloriosas reuniones eran aquellas. De implementar, por cuanto estas características escasean, pues hay la tendencia de querer sustituir, sustitutos. Y que la actividad, esto, y haciendo un montón de cosas para que en verdad la gente pueda sentirse bien, para que la gente se quede, para que no se vaya, para que vaya más gente, pero todo naturalmente hablando. Por cuanto no hay la vida de Cristo, hermanos, no hay la llenura del Espíritu Santo. Muchas lámparas, mucho alumbramiento. Y ahora sí entramos al asunto aquí de Tíquico. La reunión, hermanos, no le podemos poner alguna ahí situación que digamos, mira qué mala reunión. No se puede. ¿Cómo vamos a querer, en verdad, rechazar la abundancia de palabra? ¿Cómo vamos a querer rechazar la abundancia de revelación? ¿Cómo vamos a querer dejar de lado la comunión con los hermanos, con Cristo? Con la reunión no hay problema. El asunto es que viene, hermanos, este joven llamado Tíquico, ahí en el verso 9, y aquí es donde viene el sueño profundo y la caída. Y aquí es donde vamos a ver ya qué es lo que produjo en Tíquico ese sueño profundo. Dice, y un joven llamado Eutico. Noten que aquí no se le menciona, por ejemplo, como discípulo. Nada más se le dice joven. Un joven. Pero no es mencionado Eutico, no es mencionado como un discípulo, sino como un simple joven. Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, y aquí viene la cuestión, fíjense, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Número 1, no se sabe si era discípulo, pero número 2, pues aquí de verdad, como les decía, no pudo de verdad terminar de incorporarse completamente al ritmo, digamos, o al fluir de la reunión. Nadie se durmió más que él, hermanos. Nadie se durmió más que él. Solamente él terminó durmiéndose. Qué tremendo. Y lo que yo quiero que vean ahí son dos cosas. Sueño profundo, esa es una. Y número 2, vencido del sueño. Y lo que yo quiero ver en primer lugar es ese sueño profundo. Cayó del tercer piso. Tercer piso. Pablo dice que hay 3 cielos, ¿no? Primer cielo, segundo cielo y ¿qué? Tercer cielo. En el tercer cielo está Cristo y dice que la iglesia está sentada en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Ese tercer piso representa espiritualmente hablando la vida espiritual, hermanos. El tabernáculo también tenía 3 divisiones: atrios, lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Y se cayó del tercero, o sea, de lo más alto. Eso quiere decir, hermanos, que también hay lugares donde nosotros ministramos espiritualmente. Hay creyentes que atrios,
Pero hay otros creyentes que ya entran al lugar santo. Y aquí los discípulos, se nos da a entender que esos discípulos ya tienen reuniones, hermanos, digámoslo así, en el lugar santísimo. Lugar santísimo, el arca, y adentro del arca la vara, el pan, las tablas de la ley. Ya cuando hay una iglesia, hermanos, en esta dimensión, lo único que hay en esos lugares de reunión, en esas pláticas, en ese andar, es la palabra y la autoridad del Señor sobre esas vidas. Contrasten esta reunión, hermano, con las reuniones que tenía, por ejemplo, la iglesia en Corinto. ¿Se acuerdan? La iglesia en Corinto. ¿Qué hacían ellos, hermanos, en las reuniones? Todos contra todos. Exacto. ¿Creen que eso era ministrar en el lugar santísimo? Eso es puro atrio, hermano. Allá en el atrio, allá que andan matando el de para que te perdone el pecado, y hay mucho ruido en los atrios y un caos, hermano. Las reuniones de Corinto, hermano, eran en el piso 1, pero las reuniones de los discípulos son en el piso 3. Y el Señor nos quiere llevar al tercer piso, hermano. ¿Cuántos anhelan esas reuniones? Fíjense, armonía, comunión los unos con los otros, palabra, Espíritu Santo, oración, hermano, qué preciosas. Pero acá en las reuniones de Corinto del piso 1, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de esto. Y luego celebraban la Santa Cena, hermanos, y dice Pablo, que les dice ahí Pablo, ustedes lo hacen muy mal la Santa Cena, no se esperan. Apenas uno está sirviendo el pan, el otro ya se lo acabó y el otro apenas se lo va a tomar. Sí. Esas reuniones de Corinto eran de puro atrio, hermano. Yo creo, es que Tíquico tal vez estaba en el primero, el segundo piso, pero de repente dijo, déjame meto a una reunión del tercer piso, y pues no. No la hizo, lo repelió lo que había ahí, hermano. Porque le faltaba preparación. Pero hoy en día, ¿qué tipo de reuniones tenemos como iglesia? ¿En qué dimensión? Pero gracias al Señor, hermano, que Él no quiere. Y cayó, hermano, se cayó. Se cayó. No pudo, no soportó. Y yo creo que vamos en pos de esa reunión, si Dios lo permite. Y entonces, para ir avanzando, nada más. La caída, la entendemos. Fue levantado como muerto. Pero detengámonos nada más un momento, y esta sería la exhortación, el objetivo central para esta tarde. El sueño profundo, ¿qué lo provoca? ¿Qué lo provocó en Tíquico? Se los confundo, en Eutico. Tíquico es otro. En Eutico. Y yo estuve buscando, hermanos, qué es lo que produce un sueño profundo, espiritualmente hablando. Y me di cuenta que de entrada no lo produce, por ejemplo, el maligno o los demonios. Lo único que yo encontré respecto al sueño profundo, hermano, es en Proverbios 19:15. Proverbios 19:15. Fue lo único que yo encontré con la ayuda del Señor con respecto al sueño profundo. Y entonces, hermanos, es tiempo de aprovechar bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí yo encontré entonces, lo primero es un sueño profundo. Y miren lo que dice Proverbios 19:15. Fíjense.
La pereza hace caer en profundo ¿qué? Sueño. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. De tal forma, hermanos, que ya tenemos aquí una noción de qué es lo que causa el sueño profundo, y es esa palabra, la pereza. La pereza espiritual. De tal forma entonces que en esta mañana, en esta tarde, hermanos, el Señor quiere hablarnos de que ya no es tiempo de que vivamos en pereza. ¿Cuánta pereza hay veces que hemos permitido en nuestra vida, espiritualmente hablando? Perezoso. En lo natural sabemos cuando hay alguien, una persona que es perezosa, para que se levante, para que siempre anda medio adormilado, soñoliento, arrastrando los pies, arrastrando las manos, arrastrando los ojos, arrastrando todo. Y hermanos, muchas veces así hemos estado nosotros espiritualmente hablando. Somos bien perezosos. Pero perezosos. Alguien ha intentado a veces, porque el Señor lo comienza a despertar y fíjate que sí, ya no estoy orando, por ejemplo. Es que me da una flojera. O ya no estoy leyendo. Y ya no estoy congregando. Todo. ¿Por qué razón? Una pereza. Entonces, ¿cuánta pereza hay en nuestra vida espiritual? Y pereza es sinónimo de desperdiciar el tiempo. Por causa de la pereza, hermano. De la ociosidad. Son palabras muy, muy relacionadas. Ociosidad, pereza. Entonces, ¿qué le causó a Eutico el sueño profundo? Casi, muy probablemente, hermano, que permitía la pereza espiritual. No pudo soportar una reunión así, tan centrada en lo espiritual. Pereza, hermanos, un pueblo perezoso para las cosas espirituales. Lo contrario a pereza, ¿qué será? Pues diligencia, probablemente. Lo contrario a pereza, hermanos, ¿qué será? Diligencia. Pero generalmente en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, hermanos, hay mucha más pereza que diligencia. Pero la pereza es muy peligrosa, hermano, porque puede traer sobre nuestras vidas un sueño profundo. La pereza hace caer en profundo sueño. Y son vidas, hermano, que por mucho tiempo han estado así, en un sueño profundo, dormidos. Claro, despiertos, pero espiritualmente, hermanos. El otro día estaba viendo invernando. Creo que los osos invernan a veces hasta 3 meses, 2 meses. Y son esos hermanos, esos creyentes que de verdad se la han vivido en un
en un invernar tras un invernar, tras un invernar, tras un invernar. Y después del tiempo, hermanos, siguen viviendo una vida así, invernando, invernando, invernando. Y hermano, no se les ve nada. Nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. A pesar del tiempo, a pesar de las reuniones, a pesar de... ¿Y dónde comenzó todo? Un poco de levadura, ¿qué cosa? Leuda toda la masa. Es muy peligroso este estado, hermano, porque no sabes cuándo te rinde y te rindió y te rindió y estás dormido y sueño pesado. Pero sueño pesado. Son los hermanos que por más que les dices, hermano, mire hermano, aquí esto, mire hermanos, vamos para allá, vamos a hacer, y es como si, no, como dice, le hablaras a la pared, como para sacudirlo por los hombros pero están dormidos, bien dormidos. Miren otro verso en Proverbios 6:4. 6:4 de Proverbios, miren. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados, ¿qué? Adormecimiento. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados, ¿qué? Adormecimiento. Proverbios 6:4. ¿Quién lo produce? Pues nace en uno mismo. Ni a tus párpados adormecimiento. Fíjense. Escápate. El verso 5 dice, fíjense, escápate. Como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es decir, que el sueño y que el adormecimiento te asuste, te espante. Escápate. Y miren, aquí hay un intento por despertar. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Hermanos, nosotros sí tenemos señor. Y hay veces que hay pereza. Prepara el verano su comida y recoge en el tiempo la siega de su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Se acuerdan cómo iniciamos? Levántate tú que duermes. Es hora de levantarnos del sueño. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Y luego ya habla, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, es una exhortación a aprovechar bien el tiempo y despertar del sueño. Probablemente el sueño ha comenzado a llegar a nuestras vidas o nos encontramos en pleno invernadero, pero es tiempo de despertar. Y gloria a Dios, hermanos, que si ustedes están bien despiertos, yo les animo a que sigan, a que no den sueño a sus ojos, a que, hermanos, no den a sus párpados adormecimiento. Y ahí Eutico, vencido del sueño, hermanos, ¿qué? Cayó. Retroceso espiritual. Una caída espiritual. Fíjense todo lo que provoca la pereza. Dormir, una caída, retroceso. Y ya lo más grave es que dice que lo levantaron muerto, ¿verdad?
Gracias al Señor que Pablo tenía el poder de la resurrección a través de Cristo, hermano, y lo resucitaron. Pero de verdad no nos confiemos porque no en todos los lugares se predica Pablo, ¿verdad? Porque si alguien se cae... Pero gracias al Señor que Cristo es la resurrección y la vida. Por si hubiera también alguien ya así caído como Eutico, todavía hay esperanza. Cristo es la resurrección. No se ha terminado todo. Pero yo creo, hermanos, que en verdad no queremos estar durmiendo, sino queremos estar velando. Ese sería otro tema. ¿Creen que los dormidos, hermanos, no van a sentir la venida del Señor? Vendrá como ladrón en la noche, imagínense, y estos dormidos. Por eso dice, porque ahora está más cerca nuestra, ¿qué, hermanos? Salvación. Salvación. La visitación del Señor está viniendo, hermano, y en verdad no queremos perder nada de su visitación a nuestras vidas. Nada. No queremos perder nada de su visitación a nosotros. Y ya para terminar nada más, hermanos, aquí, miren las últimas acciones de Pablo, ahí donde estábamos en Hechos capítulo 20, miren lo que hace Pablo. Donde estábamos en Hechos 20, verso 10, Hechos 20, 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Hubo una resurrección, o por lo menos hubo una sanidad, un levantamiento. No dice que fue levantado muerto, ¿se fijan? Y luego dice que Pablo descendió, ¿se fijan? Y observen el verso 11. Después de haber, ¿qué? Subido. Es decir, este Pablo no se quedaba en los pisos de abajo, hermanos. Se subió otra vez rápido. ¿Se dan cuenta? Subido. Es gente ya de la dimensión espiritual, hermano, que anda en las cosas espirituales. Y partido el pan y comido, fíjense, Pablo, ¿qué siguió haciendo? No terminó la reunión ahí, hermano. Habló largamente, pero ahora ¿hasta qué? Hasta el amanecer. No cortó la reunión, no le cortó la inspiración. Dijo, aquí hay una necesidad, vamos, descendamos, pero volvamos a subir a nuestra reunión. Y ahora, hermano, el problema no sé qué pasaría, pero aquí sin problema, Pablo, hasta el alba, yo creo como 5 o 6 de la mañana. Entonces estas eran reuniones que comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana. Y nadie se dormía. Y nadie traía sueño y nadie traía pereza, porque eran reuniones de los discípulos. Pablo hasta el alba. Hasta el alba. Continúa hablando. ¿Cuántas cosas tenía que compartir este Pablo, hermanos? Que sin parar, hable y hable y hable. Es que había abundancia, hermanos. Había abundancia de palabra. Había abundancia de revelación y había abundancia, hermanos, de Cristo. Había abundancia de poder. Fíjense todo lo que nos perdemos por estar dormidos, hermano. Todo lo que se pierde uno aquí. Fíjense, si enumeramos las características de la reunión, reuniones con comunión, con abundancia de palabra, y luego ahí vemos abundancia de poder, de tal manera que hay prodigios y milagros, y luego abundancia de más pan, abundancia de más palabra, de tal forma, hermanos, que pues los que están dormidos eso no lo aprovechan.
Miren la pérdida tan grande. Por eso, hermanos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Y gracias al Señor que hoy nos quiere el Señor despertar. Y que hoy el Señor